digamos, es toda una forma de un esquema de propiedad que no es una propiedad de tipo capitalista. Son propiedades de tipo feudales. En esos intersticios, de todos modos, se va tomando forma esta burguesía. Por un momento, digamos, se puede ir desarrollando hasta cierto punto. Ahora, pasado de cierto punto, ya es un problema la relación colonial, digamos, sostener esta relación colonial para la burguesía ya es un obstáculo. Entonces, digamos, hay una clase social que se va formando en términos objetivos. Son hacendados. O sea, el nombre de la época es el hacendado, pero es una burguesía. ¿Sí? Ahí es donde nosotros encontramos, digamos, esta clase social que va a ser la revolución. Incluso si uno ve el personal político que toma el poder en 1810, sin ir más lejos, Saavedra, al mando del cuerpo de patricios, incluso cuando muchas veces a Saavedra se lo acusa de ser el menos radical o el que ¿sí? da un giro termidoriano con la revolución, etcétera, etcétera. En realidad Saavedra es un burgués que fue clave en la jornada de 1810, para poder tomar el poder político del Estado. Fue clave, es la principal dirección del cuerpo de patricios. Por eso luego, obviamente, es el presidente de la primera junta. Entonces, con él habrá otros, por supuesto. Nosotros hace poco hicimos un trabajo sobre Pueyrredón. Pueyrredón era parte de una familia de propietarios rurales de San Isidro. También estaba vinculado al comercio, pero la naturaleza fundamental de su ganancia estaba atada a la propiedad rural. Y a raíz de estos reclamos que la burguesía tiene en este contexto, bueno, de alguna manera, nos permite encontrar, esta forma de comportamiento revolucionario de la burguesía, de estrategia revolucionaria de la burguesía. Pero a ver, en este contexto la burguesía adquiere esta forma. Nosotros incluso si uno lo quiere comparar con otros casos históricos, ¿sí? La Revolución Francesa no es que la hizo el gerente de Peugeot. No existía, por supuesto. ¿Cuál era la forma que tomaba la burguesía en Francia en 1789? Se le llamaban los coqs de village, eran los gallos de aldea. ¿Sí? Eso es una forma de burguesía. Son aquellos que han acumulado a tal punto ya que sobreviven a base de la explotación del trabajo asalariado. Si uno quiere incluso ver cuáles eran la gran cantidad de propietarios, de presidentes norteamericanos de las primeras etapas. Bueno, la mayor parte las componen propietarios rurales, propietarios tabacaleros. ¿Sí? Es decir, la primera forma que adquiere las relaciones capitalistas es la forma agraria. Las relaciones capitalistas provienen inicialmente del agro, que es el espacio en donde se desarrollaba la vida social hasta la gran parte de la vida social hasta bueno, por lo menos hasta hoy. Sí. ¿Sí? Entonces, hasta la consolidación del mundo capitalista. Es decir, entonces, ahí es donde uno reconoce a la burguesía en este contexto. También. Te voy a preguntar, ya vamos viendo, te agradezco todo este tiempo. Digamos, algo que a mí siempre me interesó mucho y es, bueno, una de las clases es relacionada a la cuestión agraria, los hacendados, ¿no? Pero en ese contexto que vos definiste muy bien, de guerra revolucionaria, después guerra de la independencia, y después esas milicias, esos ejércitos que prácticamente se profesionalizaron en un mismo proceso y que necesitaban estar en guerra permanente, ¿no? La sensación de que siempre tienen que estar en guerra para tener un oficio. Y frente a la falta de recursos de los estados, ¿no es cierto?, para sostener esas milicias, ¿cómo te parece que fue el origen? Si constituyó posteriormente una nueva clase social, o cuál es el origen étnico y social de los ejércitos, sobre todo porque después en el siglo XX van a tener en Latinoamérica una preponderancia muy grande, ya la sabemos. Pero ¿cómo nace en este contexto? A ver, ahí inicialmente hay que distinguir dos cosas. Una cosa son las milicias y otra cosa los ejércitos. Sí. Los ejércitos de línea son aquellos, obviamente, que incluso las masas que los integran son los más destinados a la línea tanto de frontera como de ejércitos en distintos puntos claves de la guerra. Las milicias, en cambio, tienen ciertas ventajas para aquel que las integra. El miliciano, reside en su espacio de vida habitual
digamos, digamos, forma parte casi que voluntaria de la milicia, a cambio obviamente de un salario. De hecho, gran parte de los grandes conflictos en Buenos Aires parten de que Buenos Aires no reconocía, o por un momento no quiso reconocer, digamos, la condición miliciana digamos, de aquellos sectores que integraban las milicias. Entonces eso representa un conflicto. Ellos defienden esa condición miliciana. En ese sentido, bueno, ahí hay que distinguir dos cosas. Por un lado los ejércitos de línea, por otro lado los que son los sectores que integran las milicias. Integran las milicias, a ver, en un sentido, ¿quién podría integrarlas? Y básicamente aquellos que son llamados, sobre todo también vecinos, ¿sí? Es decir, tanto en lo que es el ámbito rural como el ámbito de Buenos Aires, había muchos de estos sectores que tenían una casa, bueno, tomaban un arma, integraban la milicia y la defendían, ya esto desde 1806. Muchos eran también sectores entonces de una primera forma de pequeño burguesía, sectores profesionales, ¿no? Con unas categorías más o menos difusas, uno podría ubicarlo en este sentido, en aquellos que integran las milicias. Ahora, hay una gran cantidad de masas de explotados que integran sobre todo también la masa de los ejércitos, ¿sí? Es decir, ahí es donde integran, por ejemplo, tanto esclavos como pardos, morenos, etc. Y al mismo tiempo la misma mano de obra rural, típico gaucho, si se quiere de alguna manera, digamos, será destinado en muchos casos a la guerra, ¿sí? Y en esto en los distintos espacios. Lo mismo también lo podría verlo en el caso, por ejemplo, salteño. El caso salteño, ¿qué adquiere? ¿Qué forma tienen aquellos, digamos, el ejército gaucho de Güemes? La condición de que son arrendatarios. Podría ser una primera forma de burguesía pequeña rural, pero también sectores explotados, peones podrían serlo también. Es decir, ¿qué defienden? Defienden una condición de ser parte digamos, del fuero militar que le permite, digamos, resguardarse digamos, del poder político público y civil de parte del gobierno de Salta. Pero a ver, digamos, acá entonces uno lo que puede ver es esta serie digamos, de composición social. Ahora bien, ¿quién dirige? Dirige la burguesía, ¿sí? La burguesía de sus diversos espacios va a ser la que dirige a los ejércitos. ¿Cómo? Los generales. Claro, sí. Los cargos jerárquicos estarán en manos sobre todo de la burguesía. Obviamente podrán, digamos, trazar relaciones con estos cuerpos, tanto explotados como aquellos cuerpos milicianos. Bueno, les permitirán, si logran obtener una masa de recursos necesaria, podrán trazar esa alianza social que necesitan para continuar con la guerra o para continuar con el conflicto, cual sea el conflicto del cual estemos hablando. Entonces, esa alianza social se ve, digamos, se tiene que redondear a partir de este elemento de que hay recursos que van de una parte a la otra, ¿sí? Y eso es fundamental para sostener esta estructura, ¿sí? Esta composición social entonces parte de ahí, digamos, parte digamos, de estas clases sociales que forman parte de este mundo colonial que se va transformando de a poco, pero que integra, por supuesto, el conjunto de los ejércitos en la medida tal de que la burguesía los pueda sostener. No sé si me... Sí, perfecto. Yo tengo la última, sí. Después lo que quieras agregar. Todo recuerdo histórico, digamos, o toda conmemoración, cada vez que evocamos nuestro pasado, siempre está en función de la construcción ideológica que cada uno tenga en el presente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, desde apelo a esa construcción ideológica que vos tenés, ¿qué te parece que deberíamos rescatar de ese pasado para proyectarlo en nuestro presente y en nuestro devenir, ¿no? Como sociedad. Sí, por supuesto. A ver, lo que es la revolución en líneas generales, lo que es la Revolución de Mayo, que tiene este momento, que es la Declaración de Independencia, lo que uno tiene que poder rescatar es que efectivamente es un ejemplo pedagógico. ¿Sí? Es un ejemplo, una cuestión pedagógica de que hay una clase social que tuvo sus intereses, que se organizó y que en razón de esos mismos intereses logró a través de la revolución.
¿sí? Es decir, logró cumplimentar con esos intereses en la medida tal de que tomaba el poder político del Estado. Eso es un ejemplo fundamental para las masas hoy en día. Porque, a ver, en un punto del orden social que pregonaba la burguesía ya está cumplido. ¿Sí? Ha construido una nación capitalista. Esta nación capitalista es un espacio de acumulación de esta burguesía argentina. No hay más tareas para hacer dentro del capitalismo. Entonces, ¿qué ejemplo se le puede otorgar a las clases explotadas de hoy, que no es otra que la clase obrera? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo la burguesía en su momento? Hizo esto. Y ese es el ejemplo máximo con el cual podemos intervenir hoy en día. Digamos, hoy lo que hay que hacer efectivamente es el socialismo. En la medida tal de que realicemos el socialismo, bueno, vamos a despegar, digamos, todas las potencialidades de nuestra clase social y de la nación misma en términos económicos. ¿Sí? El capitalismo no tiene más para dar. El despegue lo dará la clase obrera a través del socialismo. Entonces, la Revolución de Mayo tiene para rescatar eso. Lo que es la década revolucionaria, la revolución misma, tiene para rescatar ese elemento. Que todas las construcciones, digamos, importantes, en términos sociales, nacieron de la revolución. Es el fruto de una revolución. Entonces, ese es el ejemplo pedagógico máximo que uno puede tener a partir de este caso histórico.